Hola, hola amigos, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este Persiguiendo. Estamos listos. El último de este mes, no se asusten, solo de este mes que a propósito ha sido de nuestro aniversario, nuestro primer año emitiendo este espacio tan lindo y que ha sido de ir construyéndolo, ¿no? Pasito a pasito y de la mano también de quienes están pendientes, nos acompañan, comentan, comparten, eso siempre es fundamental, así que bueno, estamos cerrando este mes de julio, pleno verano que estamos viviendo y que se da muchísimo en el verano, como que uno empieza a ver la fiebre deportiva más, ¿no? Como que la gente quiere salir, la gente se acuerda que dejó la bicicleta parqueada por unos meses, que iba a correr, que a inicio de año se propuso tal cosa, como que en el verano uno vuelve. Así que, como siempre, vamos a hablar de deporte y hoy lo vamos a llevar un poquito más allá, porque siempre recibimos deportistas y nos encanta escuchar sus historias, pero hoy vamos a mirarlo desde otro lado, desde la preparación de esos deportistas, desde cómo se vive el deporte para buscar objetivos más importantes. De eso se trata. Con ese objetivo, hace varios años se fundó Bet Endurance y aquí lo tenemos a Pablo Vallejo, su fundador, y que él un poco nos reseñaba, ¿no? La idea central de esto que él fundó, pero para eso sirven los podcasts, para poder ampliarlo, entender mejor y sobre todo, como a mí me gusta en este espacio, aprender muchísimo. Así que le damos la bienvenida a Pablo. Gracias por tu tiempo, Pablo. Qué Muchas gusto gracias, tenerte Michelle. aquí. Bienvenido. Muchísimas gracias. Es un honor estar aquí, es un honor contarles un poco de lo que hacemos y más que lo que hacemos, las historias que salen de atrás, las historias de los deportistas, que es en realidad para lo que trabajamos. Así que encantado de la vida. A mí siempre me encanta saber el inicio de cómo alguien o qué estás haciendo o en qué estás pensando cuando se instalan estas ideas que luego son proyectos, son estructuras grandes y en este caso pues algo muy exitoso con el pasar de los años también. ¿Cómo fue? A ver, el inicio fue probablemente hace casi 35 o 40 años por una condición médica. Ese fue como que la raíz de todo. Condición médica tuya. Mía. Ok. Ajá. Esta condición médica me obligó a separarme durante mucho tiempo del deporte. A veces podía, a veces no podía. Era una condición cardíaca. Pero en ese momento ya muy deportista tú. Sí, desde que me acuerdo. Jugaba fútbol, jugaba básquet, hacía bici, corría, desde pequeñito. Pero claro, esta condición médica me obligó a separarme del deporte. ¿Y qué pasa cuando a veces te dicen que no? Que no puedes, es como que, Es ¿cómo como así? que, exacto, ahí tienes que buscar la forma. Entonces, de alguna forma, en mi juventud y mi niñez, primero tuve este tema cardíaco y luego tuve una alergia a mi propio sudor, No. que no sabíamos de qué se trataba. Simplemente yo hacía deportes y me enronchaba. Se me cerraba la tráquea, se me cerraba el ojo, me salían No ronchas. sabías qué era. Ni mis papás, ni los médicos, ni yo. Entonces, había una Ay, relación de amor y odio con el deporte. claro. Pero cuando te dicen no puedes, normalmente, como te decía, buscas la forma y cuando uno es medio necio, está intentando hasta conseguirlo. Entonces, ahí arranca todo ese de cómo logro yo hacer lo que me gusta. Y luego pasaron unos años y ya luego de haber sobrepasado estos percances, llamémoslo así, de salud. Pero espera, ¿cómo se soluciona tener alergia a tu A propio ver, sudor? el primero fue ¿Dejas un de síndrome. sudar? El primero fue un síndrome de altura y todos se me burlan porque como soy chiquito me dicen, con razón no creciste. Y le digo, no, no es de Era ese síndrome. supervivencia. Ajá. Era un tema que al pasar mucho tiempo a nivel del mar y regresar a la altura, Ajá. mi corazón tuvo un percance, ¿ya? Hay Mm, una condición que se llama un síndrome de altura en el que yo estuve casi un mes con 180 latidos por minuto hospitalizado sin que sepan qué me estaba pasando y cómo controlarme. ya. Entonces, de alguna forma, mi corazón, entre comillas, se atrofió, ¿ya? Entonces, hubo primero ese miedo de, estuvo a nivel del mar, volvió a la actividad, volvió a la A la sierra, altura. a la altura, a la actividad física, porque me desmayé montando bicicleta, justamente. Ah, y Ahí ahí empezó todo. empezó el diagnóstico. Entonces, ahí es con ese diagnóstico, mis padres, y hablándoles hace más de 30 años, no es que había algo que te decía exactamente esto le pasó. Entonces, Claro. siempre hubo miedo de la actividad deportiva, porque estuvo relacionada, y de la altura. Pasaron los años y además desarrollé esta alergia a mi propio sudor, que en ese entonces no sabíamos, simplemente yo me enronchaba y por todo. Entonces, cuando te lleva
al alergólogo y te hace esos test Los test de esos que te dicen, a ver, la picado de abeja, de mosco, a la mayonesa, a la no sé qué, así, se me enronchó todo el brazo. Entonces decía, ¿cómo puede ser que tengas alergia a todo? A todo, no se puede. No era que tenía alergia a todo, era que yo estaba ese momento un poco sudado de los nervios de un test y claro, se me enronchó el brazo completamente. ¿Y cómo Pasaron llegaron muchos a descubrir años que a era descubrir prohibiéndome cosas. Entonces, Ah, me quitaban cosas de comer. Entonces, me acuerdo que solo podía jugo de piña. Nunca me voy a olvidar y odio el jugo de piña justo por eso. Porque solo podía jugo de piña y jugo de cranberry. Hace 30 años, cranberry aquí o sea, no se conseguía. Entonces, era jugo de piña o jugo de piña y me quitaban las salsas de tomate, la mayonesa, ciertos productos y las carnes. Entonces, me seguía enronchando. Hasta que este doctor, que ya falleció, Osvaldo Viteri, se fue a Brasil. Y en Brasil conoce un caso de un chico que se enrochaba por todo. Y se dan cuenta que era alergia a su propio sudor, porque esto pasa uno en 15, 20 millones de personas. Ay, es una locura. Ajá. Entonces él dice, creo que sé lo que le pasa y creo que tener la vacuna para eso. Entonces yo durante 2 años tuve que pincharme en mi pierna una vacuna para esta alergia. Así pude de alguna forma hacer actividad física. ¿Por qué? Porque él me dijo, tú apenas acabas de correr, de jugar fútbol, era digamos, buen futbolista, incluso también se me burla, pues soy chiquito y jugaba bien básquet. Entonces me dicen, ¿cómo jugabas básquet? No Jugaba básquet, ajá, no me creían. Y era seleccionado del colegio. Pero si es que en el Coliseo, por ejemplo, no había una ducha en la que yo pueda acabar de jugar y bañarme inmediatamente, tenía que estar banqueado. En el estadio o en la cancha de fútbol donde eran los campeonatos intercolegiales, si es que yo no podía, si es que no había ducha para bañarme inmediatamente, en la banca. Entonces eso te genera cierta frustración. Claro, horrible. Porque haces todo como para mejorar, pero no puedes demostrar el momento adecuado, donde quieres rendir, que es en un partido o en una cancha. Así empezó todo. Entonces, en un par de años con esas vacunas sobrellevé, se superó esa alergia. Y con el tiempo me volví deportista ya un poco más hacia el ámbito de endurance. ¿Por qué? Porque mi papá, desde que me acuerdo, te hablo hace muchísimos años, esos eran los locos que salían a correr. Ahora todos corremos. Ahora es súper común. Es súper común, pero hace 30, 40 años era como, está loco, este man se fue a correr, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? La gente no pensaba que eso era una opción en la vida, ¿no? Exactamente. Entonces yo tenía ese recuerdo de que mi papá fue deportista, maratonista, y entonces yo dije, yo también quisiera probar en este deporte, a pesar de que correr al inicio no me gustó. Pero empecé a correr, empecé a hacer bici, empecé a hacer triatlones y a tener una vida relativamente normal con este cuidado médico de hacerme un chequeo por el tema de cardíaco cada 6 meses, hasta que en el 2000, probablemente 12 o 13, yo había hecho una carrera totalmente diferente a la que me dedico ahora, pero siempre ya fui deportista, había practicado triatlones, me estaba yendo bastante bien como atleta de amateur, pero que se toma bien en serio el deporte, hasta que me dijeron... Se puso esta ley de la mala práctica médica, no sé si tú recuerdas, ¿ya? Sí. Que había muchos casos de muertes en los hospitales, en las operaciones. Entonces yo tenía que hacerme un electrocardiograma para que me autoricen una operación de una tendinitis de Kerbein, de mi muñeca. Entonces yo hacía mucha bici de triatlón y la posición en esa bici hace que tensionaba mucho la muñeca, al menos en ese entonces, como teníamos esa posición. Aparte de que mi hija menor era chiquitita y le marcaba todo el día, entonces pasa mucho a las mamás. A las mamás nos pasa, sí, es verdad. Entonces me dio una tendinitis que tenían que operarme, se demoraron 1 año en operarme porque ningún médico quería dar la autorización. Por el tema cardíaco. Por un tema cardíaco. Entonces ahí me puse a pensar y dije, a ver, yo estoy entrenando con todos mis amigos, colegas, deportistas, con entrenadores que sí saben y nos sacan a madre, pero normalmente estamos haciendo lo mismo todos. Que la vuelta a la Carolina, que en la bici estas cosas, y normalmente no nos controlábamos mucho, ni tu ritmo cardíaco, ni tu potencia. Claro. Exactamente. Entonces ya se me quedó esa duda, ¿no? De, a ver, yo tengo algo y estoy entrenando igual que el resto que son normales. En muchos casos yo les decía a mis entrenadores, oye, llego a 215 latidos por minuto en un esfuerzo. Se complica. Y me decían, ¿pero estás bien? Yo les decía, sí, pero no necesariamente quería decir que estaba bien. Simplemente yo me sentía bien. Entonces, ya en estos chequeos me dijeron, se hizo un estudio inclusive de esta muerte súbita que puede dar a deportistas, como para descartar. Pasó mucho tiempo, entonces yo dije... tú necesitabas saber tu corazón hasta qué punto daba para tú llevarlo al entrenamiento hasta ahí, ¿no? Exactamente. Entonces, yo dije, a ver, no, esto yo tengo que de alguna forma
aprender de fisiología, aprender de mi cuerpo para saber hasta cuáles son mis límites. Claro. Y empecé a estudiar. Siempre fui muy curioso en el tema deportivo, entonces siempre estuve tratando de investigar, de aprender, de discutir esto con mis entrenadores inclusive. Hasta que tuve esta situación en la que me dijeron, nadie te quiere operar de una tendinitis Por el hasta chequear corazón. bien. Ya tenía familia, mi esposa, mis hijas, entonces dije, sí, tengo que ser responsable. Empecé a estudiar y para esto teníamos un negocio con mi esposa. Yo estuve muchos años en el ámbito de automotriz, ¿ya? Pero al conocer del negocio automotriz también, en ese entonces habían impuestos a la importación de bicicletas altísimos. Yo estaba en el tema de autos usados, por ejemplo, entonces decía, ¿por qué no podemos tener algo así con bicis usadas? Y ayudo a esta comunidad que está buscando bicicletas y que le resultaba carísimo, en ese entonces te salía más barato irte a Miami, comprarte la bici, quedarte unos días y volver que comprar una bici aquí. Claro. Ahora hay muchas tiendas que ya te la pusieron y aquí. te cuesta lo mismo que en Estados Unidos, y está perfecto, porque ya no hay esos impuestos que habían antes. Entonces, en ese entonces me involucré mucho en ese medio también de las bicis. Yo ya había hecho triatlones, estaba metido, había hecho como amateur la Vuelta al Ecuador, Vuelta a la Costa, Vuelta a la Sierra que habían. Entonces estaba en medio de esa comunidad. Y les estábamos facilitando esto. Y la gente, al yo estar estudiando todo el tema de fisiología, de entrenamiento deportivo, de metodologías, y ahí iba a veces a nuestra tienda, no necesariamente para comprarse ya bici, sino a veces para conversar conmigo de su entrenamiento, de su carrera, de un tip, de un consejo. Y ahí mi esposa me dice, oye, como que tienes tienes un talento por ahí. Tu conocimiento. Exacto. Ponte avance. Además que estás gastándote un platal, porque todos estos cursos, ya para ese entonces me fui a estudiar en Estados Unidos, estaba estudiando en institutos en España, o sea, ya estaba invirtiendo mucho plata de la familia en un gusto, ¿ya? Entonces ahí mi esposa me dijo, oye, está chévere, está súper bien, claro, pero hagamos algo. Pero haz que produzca. Exactamente. Y así empecé a entrenar a un par de amigos, como para testear todo, viendo una problemática. La problemática un poco en ese entonces era que, como te contaba, todos medio que entrenábamos lo mismo. Todos medio que sí, los 10 amigos que nos vamos a esta carrera, los 20 que se inscribieron en el Ironman, los otros que se van a la Vuelta al Ecuador. Pero básicamente era darnos la vuelta en la Carolina, una guía muy sencilla, no había mucha tecnología en ese entonces. Entonces yo dije, a ver, con esa problemática y conociendo que yo no puedo entrenar igual que el resto, creo que todos somos diferentes. Todos deberían tener sus propios entrenamientos. Y así empecé a diseñar entrenamientos súper diferentes para amigos conocidos que me pedían. Y claro, el atleta número 1 que tuve, nunca me voy a olvidar, él era un triatleta, el que yo le había vendido mi bicicleta. Una bici que no era una bici barata y que él le costó mucho comprarse, difirió a 3 años la bici, ilusionado, se compró con su aro lenticular para irse a un Ironman en Lima, en Perú. Y coincidimos. Él no era mi amigo en ese entonces, era un conocido del deporte, pero coincidimos en el mismo hotel, en el mismo Airbnb en Lima. Pucha, y le fue muy mal con mi bici. O sea, le hizo un segmento de bicicleta de a perro y no se adaptó. Entonces me dio una pena que le dije, verás, ¿sabes qué? Yo te voy a incluir, si es que quieres. Con la bicicleta. En la venta de la bicicleta, déjame hacerte el plan. ¿Cuál es tu siguiente carrera? Y me dices el Ironman de Manta. Le digo, ya, tenemos 4 meses. Déjame entrenarte hasta el Ironman de Manta. Para que veas que no es la bici. Para que veas que no es la bici, exactamente. Porque me quedé con ese dolor de además ver que gastó tanto. A mi bici no le vas a estar diciendo que no vale. Así que le digo, oye, tenemos 4 meses, empecemos. Y él sí, además, también muy estudioso, muy riguroso, muy estructurado. Le encantó la idea. Y para resumirte rápido, hizo alrededor de 6 horas en el Ironman de Lima. Y en 4 meses hizo 5 horas en el Ironman de Manta. Que era súper importante una hora en 4 meses. Además de que el Ironman de Manta tiene más complicaciones. O sea, no es tan plano, hace más calor, hay bastante desnivel en la bicicleta. Le fue súper bien. Entonces empezaba a preguntarle, oye, ¿qué te estás dopando? ¿Qué estás haciendo por en 4 meses mejorar así? Entonces él empezó a contarles, no, estoy entrenando con este man y así. Entonces me empezaron a llegar, entre comillas, clientes. Mientras yo incluso seguía estudiando. Entonces yo tenía mucho ese recelo de que, o sea, que tú inicio, diciendo, yo no soy profesional en esto, tal cosa. Así que lo tomé súper responsablemente y les dije, ¿saben qué? Yo estoy en esto, vamos a ir probando, no les cobraba ni siquiera al inicio. Pero claro, estos atletas empezaron a mejorar considerablemente. O sea, había ya una gran diferencia entre hacer lo que debían hacer por sus condiciones, su fisiología y además con tecnología.
Entonces yo les podía medir qué estaban haciendo, dónde entrenaban, a qué hora entrenaban, cuánto dormían incluso. Y ahí empezó a cambiar un poco la cosa. Y así empezamos. Entonces, este amigo le contó al otro, y este al otro, y este al otro. Y yo me quedé en un punto en el que dices, a ver, yo tengo una carrera en otra cosa, estoy estudiando, ya para eso había acabado varias certificaciones, mi estudio, tuve la oportunidad de capacitarme con probablemente uno de los mejores entrenadores en el mundo, se llama Tim Kusick, él es el creador de varios de los programas de entrenamiento más famosos, él estuvo 7 años en el Team Sky en ese entonces, que era poderosísimo, Ineos, el de Chris Froome. Y de alguna forma él, al contarle yo mi historia de vida, le dije, yo soy un deportista que ha pasado estas situaciones y me encantaría poder aportar mi conocimiento a la gente. Me dijo, me aceptó en una de sus clases particulares, tuve que viajar a Estados Unidos. Para mí fue un boom, porque estaba sentado con varios de los mejores entrenadores del mundo y yo que estaba empezando recién, que tenía simplemente mi experiencia y lo que había aprendido. Y eso me abrió las puertas a regresar con mucha más confianza. Claro, y decir, o sea, no seré, ni siquiera sé cuál es la profesión, porque al final tenías un montón de conocimiento, títulos, certificaciones, seminarios, al final de eso se trata, ¿no? Yo me considero, y mi profesión ahora es de entrenador deportivo, o sea, soy entrenador, ahora me dedico ya muchos años a esto, entonces tengo toda la confianza de decir... Sí, pero ¿no te cruzas con los deportólogos, por ejemplo? No, el deportólogo es mi mano derecha en muchos casos. Ok. Justamente, ajá. Tenemos ese zapatero tu zapato, yo no te voy a recetar algún tema médico, como un deportólogo no debería recetarte un plan de entrenamiento específico como para una competición, por ejemplo. Más bien el trabajar en conjunto es cómo se beneficia el atleta. Yo en el tema del deporte estoy convencida que no siempre el título te hace al final, Sí, porque hay mucha gente que ha hecho, ¿no?, su titulación en entrenamiento deportivo o en educación física, qué sé yo, y al final no acaba teniendo ni las herramientas tecnológicas ni un montón de avances internacionales ni la que se puede tener como atleta en muchos ni casos. haberlo vivido, claro. Exactamente. Entonces, que es igual de importante. Sí, la mayoría, yo te digo, o sea, la mayoría de gente que ha formado entrenadores, deportistas importantes, viene de haber practicado también el deporte. Así o de vivirlo cerca porque su hijo practicaba el deporte, también. O sea, como una relación más allá de un cartón o de lo que hagas. O de un título, exactamente. Exacto. Ahora sí creo, y ya más adelante te puedo contar en qué estamos metidos, pero sí creo que sí debe haber una evaluación a las personas que estamos atrás de o prescribiendo ejercicio. O sea, prescribiendo entrenamiento, sí debemos ser evaluados. Y estamos en eso justamente. Creo que ese es el futuro para poder ser responsables de lo que estamos haciendo, porque ahora el que se corrió 2 vueltas, 2 gran fondos o se corrió 3 maratones cree que puede entrenar a gente y no es así. Claro. Porque lo que te sirve a ti no necesariamente le va a servir a tu amigo o a tu conocido. Y más si no tienes toda esta preparación que es necesaria y me parece súper interesante eso. Pero vamos en orden, nos quedamos Entonces nos quedamos, así empezamos. Empezaste porque vendes la bici y te motivó este primer resultado importante, digamos, ¿no? De que le bajó 1 hora al Ironman de Malta. Y así el entorno de él y nuestros amigos cercanos que empezaron a mejorar hasta un punto en el que yo tuve 2 años en el que no tuve vida. Porque yo cada vez tenía más solicitudes de gente para entrenarles. Muchas de estas personas, incluso gente que yo admiraba muchísimo por sus logros. Atletas en su mayoría de amateur, pero que te ganaban carreras, que te ganaban las vueltas del Ecuador Master, que te ganaban Ironmans aquí, afuera, clasificados a mundiales. Y yo decía, wow, yo le he visto a este man y me está pidiendo toda la vida y quiere que yo le entrene. Y le decía a mi esposa, le decía, no puedo creer. Gente que ya había ganado y claro, estaba viendo los resultados. Entonces, ahí tuve yo que tomar una decisión entre una carrera que tenía construida, un negocio que tenía, que es el que me había alimentado y a mi familia durante muchos años, y mi pasión. Y creo que es importante porque esto nos puede pasar a muchos. Nos pasa. Y que a veces dices, dejo mi seguridad por lanzarme a esto que no sé a dónde me lleve. Entonces, tuve 2 años en los que seguí estudiando, seguí trabajando con alrededor de 30, 40 atletas. Seguía entrenando porque dentro de nuestra filosofía, te hablo como nuestra, porque somos ahora ya 14 entrenadores, pero dentro de nuestra filosofía, el ser deportistas es clave. O sea, yo no puedo estar
tengo que estar en forma, tengo que estar practicando diferentes disciplinas, incluso hasta para entender a los diferentes atletas, porque viene un ciclista de ruta que me dice, ¿sabes qué? Ahora quiero dedicarme a la montaña, o ahora quiero correr trail. Entonces, tenemos que ser como multifacéticos en el conocimiento también, pero también haberlo vivido. Entonces, yo seguía entrenando, seguía compitiendo y tratando de rendir en todas estas áreas, en mi otro trabajo, en la familia, en el nuevo trabajo No, y en el deporte. Entonces mucho. tenía días de levantarme a las 4 de la mañana para entrenar, de ahí sentarme a revisar la planificación de mis atletas, irme a trabajar 8 o 10 horas en mi trabajo de siempre, volver en la noche a revisar la planificación, compartir con la familia un rato y dormir. 2 años, incluyendo sábado y domingo así, porque sábado y domingo, Las competencias. como entrenadores trabajamos mucho porque Claro. siempre estás comunicándote con tu atleta que compite. Y que a veces a las 6 de la tarde, un domingo, toca contestar una llamada porque acabó la carrera y te quiere contar cómo le fue. Entonces, fueron 2 años súper complejos. Hasta que nos hicimos esta pregunta en el que, a ver, si queremos crecer y si queremos que esto también sea parte de nuestra vida, hay que tomar decisiones. Y una de las decisiones aquí, lamentablemente, en ese entonces, y creo que todavía se pasa mucho esto en el Ecuador, es que me dijeron, lo que sabes, no cuentes a nadie, porque te van a robar la idea, porque te van a poner la competencia, porque yo dije, no puede ser que seamos así. Y dije, si es que yo no le enseño a alguien lo que he aprendido y que sé que de alguna forma está funcionando, ¿cómo crezco? Claro. Entonces me saqué eso de esos miedos que a veces se tienen. De yo porque voy a terminar abriendo este mercado. Exacto. Y mi idea y sí, es verdad, es verdad. Entonces lo primero que hice fue pensar en la persona y no en lo que sabe la persona. Entonces empezamos a ver personas que tenían esta afinidad, primero por ser curiosos, por aprender. Segundo, que tenían esta afinidad con la persona, que eran empáticos, que les preocupaba el resto de compañeros con los que entrenaba. Y empecé a ver estos perfiles dentro de gente que ya entrenaba conmigo. Entonces empecé a preguntarles, oye, ¿tú te gustaría ser entrenador alguna vez? Sí, me encantaría, ¿cómo hacemos? Y empecé a compartir estos conocimientos que tenía ya de la parte tecnológica, de la planificación en los programas, mediciones, etcétera. Tal. Y me acuerdo los domingos, a veces iban a mi casa entrenadores, entrenadoras a las que estaba capacitando a sentarse conmigo una tarde a ver cómo yo planificaba. No tenía en ese entonces un esquema de capacitación como tenemos ahora, pero y empezamos así. Entonces escogí estas personas que eran muy curiosas. El primer caso de Francisco Flores, que todavía trabaja con nosotros, más bien él era un atleta de alto rendimiento. Él era triatleta de alto rendimiento, que también pasa todavía en nuestro país, y ya menos, pero sigue pasando, en el que él tuvo que escoger entre estudiar en la universidad o seguir en el alto rendimiento. Sí, la universidad es la que mata deportistas, dicen. Así es. Entonces él empezó a estudiar y le dijeron, es que ya no puedes llegar a la pista a las 3 de la tarde, ya no puedes llegar a la natación a las 5 de la mañana, no te vamos a seguir apoyando. Entonces él me llamó y me dijo, oye, me dicen que tú eres entrenador. Le digo, sí, quisiera que me entrenes. Ese fue el primer approach con él, el primer contacto. Yo conocía porque era un atleta que nos ha representado en Panamericanos, Bolivarianos y demás. De Pichincha, me imagino. De Pichincha. Y le digo, oye, pero sí tienes reloj, porque yo no podía estar con él al lado entrenando. Necesito que mandes tus datos. Tus datos. Y me dice, es que me pidieron el reloj de vuelta. Y digo, puta, está complicada la cosa. ¿Qué necesitas? Entrenar para que... Porque no sé si era la concentración, no sé, pero él tenía un ingreso de $200. Sí, debió ser entonces, de incentivo. De incentivo, no sé. Y con eso él pagaba lo que le correspondía al porcentaje que no era becado en la universidad, porque fue becado por rendimiento en la universidad. O sea, entonces, tenía que sostener el rendimiento. Tenía que sostener el rendimiento y esos 200 le servían para pagar lo que tenía que pagar en efectivo, digamos. Y me dice, y le digo, verás, está difícil porque está difícil que te entrene así, pero tengo una idea. Entonces, fui a la casa, hablé con mi mujer y le digo, yo ya necesito ayuda. Ya estábamos recibiendo algún ingreso en la empresa y en el emprendimiento en ese entonces. Y le digo que el Panchito me ayude. Que el Panchito me ayude organizando justo esto para empezar a capacitar más entrenadores. Me acuerdo lo que yo estudié, que todo fue en inglés. Él me traducía al español, me armaba carpetas, los entrenamientos que teníamos en el Training Peaks les armaba, les tenían en carpetas y así empezó él. Y fue nuestro primer pasante. Con eso él pagó lo que tenía que pagar ese semestre y después se dio cuenta que no podía seguir en el alto rendimiento porque tenía estos inconvenientes y en la universidad, y decidió quedarse en la universidad
Y empezó Y él como será nuestro primer entrenador. Oh, qué hermoso. Ya lleva 9 años, creo. Sigue siendo uno Pero de nuestros... pudo seguir en el deporte, ¿no? Que Ya se finalmente graduó, fue importante. estudió marketing deportivo, ahora lidera el área de natación de uno de los gimnasios más importantes del Ecuador, sigue trabajando con nosotros, trabaja también para Ironman. Entonces, fue un gusto el poder acompañarle, ha sido un gusto acompañarle en todo ese proceso. Entonces, eso fue, así empezamos, capacitando a estas personas que no tenían un título de entrenadores, pero que de alguna forma con los años nosotros hicimos todo un proceso de capacitación y ahora te puedo decir que tenemos una universidad in-house de capacitación de entrenadores y continuamos en esa capacitación. Todos nuestros entrenadores ahora siguen capacitándose, todos los lunes nos reunimos en la oficina y los que están aquí o los que están afuera se conectan para seguirnos capacitando, todos están en algún curso, en alguna cosa y lo que se quedó como cultura empresarial fue el compartir el conocimiento. Entonces, si es que, Perfecto. por ejemplo, Javier Fiallo está estudiando ahora con Javier Solá, el entrenador de Pogacar, ¿ya? Está por terminar una capacitación intensiva. Todo lo que él aprende nos comparte al resto de entrenadores. Y así cada uno. Entonces, creo que eso se quedó como armó cultura. como una comunidad Sí. de conocimientos, ¿no? Y creo que eso es lo que nos ha sostenido. Entonces, quitarnos el Hermoso. miedo de no compartir Claro. lo que uno aprende y que la primera inversión de la empresa sea siempre la capacitación. Eso sigue siendo las máximas. Exactamente, porque se invierte en marketing, pero si es que no hay resultados, no hay marketing que te sostenga. Claro. Entonces, es un tema... Y así empezamos. Y sobre todo habrá sido mucho casos de éxito también, ¿no? Como este primero de decir a alguien, le bajé 1 hora, ¿sabes lo que es eso? Tal. Y así habrá tantos en el camino, ¿no? Que tú... Y ahora esos son los que nos mantienen, en realidad. Nosotros, como te digo, sí, se invierte en marketing y demás, pero es el boca a boca, sigue siendo el número 1 de ingresos de nuevos atletas a entrenar con nosotros y ahora entrenamos a gente en más de 20 países. Entonces, fue el ecuatoriano que tuvo que viajar expatriado por alguna empresa, porque imagínate el empresario que tiene que salir, pero que es competitivo y que quiere seguir compitiendo en maratones, en carreras de ciclismo, en trail, que le contó a su amigo mexicano que está sentado al lado de él, y yo entreno con ellos en Ecuador y ahora estamos entrenando gente en un montón de lugares a través de la tecnología, justamente. Claro, o sea, al final ustedes lo que les ofrecen, les entregan más bien es acompañamiento y medición, me imagino, de rendimiento constante. Así es. Y ahora, con herramientas con inteligencia artificial, que la inteligencia artificial, tú le puedes pedir que te entrene ahora, pero nos hemos dado cuenta que lo que la gente necesita es personas y personas que les importe lo que está haciendo su atleta. No que el que se sienta a escribir qué hacer. Eso es fácil. Te entiendo total, porque, o sea, poco se habla de lo inspiradores que acaban siendo los entrenadores para muchos deportistas. Cómo el rendimiento de un deportista cambia a partir de tener una mejor conexión con un entrenador, con su entrenador. qué sé yo. E incluso decisiones que a veces pueden ser, no de vida o muerte, pero pueden ser importantes. O sea, yo he tenido que sentarme con pupilos que me preguntan de aceptar o no un trabajo, de cuestiones familiares. No nos metemos o sea, tenemos conocimientos y hemos estudiado temas de psicología deportiva como para saber hasta dónde podemos llegar. Para decirte, ¿sabes qué? Ahora sí creo que hay que derivar esto a un profesional 100% en psicología, por ejemplo. Pero sí hemos ayudado y nos seguimos capacitando en eso de entender qué es lo que necesita el atleta. Y hace poquito escribí, tengo un blog en el que escribí, Garmin acaba de comprar Training Peaks. Training Peaks es la plataforma más importante de entrenamiento, donde nosotros prescribimos del entrenamiento a nuestros atletas. Y es la más grande del mundo. Entonces, los entrenadores a nivel mundial prescriben su entrenamiento, mantienen su interacción y puedes ver y analizar el rendimiento a través de esa plataforma. Ahora Garmin compró esta plataforma. Que es la ¿Y más eso en qué importante. cambia? Que lo haya comprado Garmin. Cambia, yo creo, en mi análisis positivamente, nosotros tenemos una muy buena relación con Training Peaks, somos la única empresa, 2 empresas hay en la región que tienen una persona de Customer Success de Training Peaks trabajando con nosotros. Entonces hemos tenido bastantes reuniones con ellos y ellos quieren seguir potenciando al entrenador y no a la IA, no a la inteligencia artificial, porque cada vez hay más plataformas en las que te dice, esta plataforma te entrena. Ellos quieren que la inteligencia artificial le ayude al entrenador a ser un mejor entrenador. Y Garmin, con todo el presupuesto que tiene, pudo haber desarrollado una inteligencia artificial que haga eso. Pero más bien apostó por la plataforma en donde están concentrados los entrenadores. Entonces, claro.
de alguna u otra forma, justo eso yo decía en el blog, es positivo, porque está apostando a personas y no necesariamente a solo datos. Eso en esta época es maravilloso, ¿no? Exactamente, que cada vez estás más Todo es, inundado ¿no? de inteligencia artificial. La IA. Exacto. No, la gente Así y el es. entrenador. Es que Exacto. hay una figura emocional ahí súper importante Sí, también. una cosa es que te diga súper bien tu entrenamiento una IA, Claro. otra cosa es que te diga súper bien tu entrenamiento y Imagínate. además ojalá te vaya bien en la reunión que tienes en el trabajo a las 10 de la mañana, porque tu Claro. entrenador ya debe saber ese tipo de O cosas. entiende por qué esa reunión era importante para ti. Justo Desde cuándo vienes pensando en eso que hasta te desconcentró el entrenamiento. Exactamente. O sea, la El estrés inteligencia que te puede artificial no va generar a el poder pelearte hacer con la eso. novia y que por eso no Exacto. rendiste. De alguna u otra forma, la inteligencia artificial sí puede detectar a través de, por ejemplo, tu heart rate variability que estás estresado. Pero muy difícilmente vas a ver lo que sientes al pelearte con una enamorada o que a tu hijo le haya pasado algo. Claro, Es máximo un poco llega a más saber complicado. que algo te pasa, pero Exactamente. no sabe qué. Y si le cuentas, te puede Si le responder, cuentas pero tu sabes que drama, es un robot. es un robot que te Exacto. dice, tranquilo, todo estará mejor. Exactamente. Y Entonces, tú, no. ante eso estamos lidiando ahora, ¿no? Claro. Tecnológicamente. Y te doy un ejemplo. Hace poquito fue el Ironman de Manta. Y como entrenadores tenemos, eso sí, como empresa nosotros debemos cumplir ciertos KPI, ciertos indicadores. Dentro de estos indicadores está el tema de la comunicación, del análisis, de tener reuniones antes de una carrera, de tener feedback después de una carrera, y ya temas estructurados de empresariales que como cualquier proceso de empresa manejamos. Como te cuento, somos 14 entrenadores, entonces Claro, tenemos que estar de alguna bastantes. forma alineados, más de 20 personas ya en el staff. Y tuve esta reunión pre-carrera con una entrenada, ¿ya? Pero le conozco ya tantos años que yo sabía que ella no quería hablar de su carrera. Algo le estaba molestando. O sea, tenía algo que no le dejaba tranquila. Y la conversación que tuvimos fue alrededor de esa situación. Y no de la carrera. No vimos datos, no vimos clima, no vimos equipamiento, no vimos nada, ¿ya? Simplemente le dije, esto ya te ha pasado, has llegado a esta carrera, no llegaba en su mejor forma física, digamos, esa carrera, pero siempre le ha ido bien, incluso llegando, entre comillas, medio mal. Le dije, has estado en peores situaciones y te ha ido súper bien. Ahora te va a ir súper bien. Entonces se quedó como con ese voto de confianza, pero lo que necesitaba era hablar de otro tema. Que Conversamos media hora de eso, siento que le ayudó y rindió, ganó su categoría, le fue súper bien. Eso es lo que probablemente la inteligencia artificial no va a saber no va a identificar. entender. Claro. Exactamente. Estamos aquí a favor de las personas y Así menos de la inteligencia Que nos ayude, artificial. sí, porque cada vez nos ayuda más. Claro, sistematizar datos, apresurar Sí. alguna Por ejemplo, cosa que nos a tardemos detectar más. ciertas cosas que tal vez nos podríamos demorar un poco más. Me voy a inventar y ahora con eso estamos trabajando digamos que tú sales a rodar el sábado, ¿ya? Y tenías 3 horas de ruta, pero a los 41 minutos dejaste de entrenar, ¿ya? Y simplemente, si es que yo no reviso eso el siguiente día o el lunes, no me doy cuenta qué pasó, por qué dejaste de entrenar. Ahora tal vez la inteligencia artificial me va a poder decir, Pablo, atento porque Michelle al minuto 41 dejó de entrenar. Pudo haber sido un accidente, pudo haber sido que te pasó algo, entonces sí puede detectar ciertas cositas como para hacernos prever ciertas situaciones y alertarnos. Entonces esa es una gran ayuda, por ejemplo. Entonces en eso es en lo que estamos trabajando. Perfecto, que sea implementar la inteligencia artificial y no al revés, que uno acabe siendo secundario. Me decías, y mira que se nos ha pasado rapidísimo la conversación, pero me hablabas de que debe haber un mecanismo de que sean evaluados y de alguna propuesta en ese sentido. Así es. ¿Cómo va Justo eso? con el doctor Celio Romero, él es el deportólogo de la selección de fútbol del Ecuador. Ah, ya, ok, sí, me sonaba. Tenemos una academia, se llama ACDE, de ciencias del deporte, en la que ahora dimos 2 módulos justo hace algunos meses, tenemos avalados por la UDLA, ya una certificación que dimos a estudiantes que no necesariamente tienen que ser entrenadores, estuvieron deportólogos atendiendo las clases, estuvieron fisioterapeutas, estuvieron nutricionistas, biomecánicos, posibles entrenadores y alumnos de universitarios que están pensando hacia dónde quieren irse. Nosotros dimos ahí una certificación en varios aspectos del entrenamiento de endurance, desde la parte nutricional, hablamos de psicología, hablamos de datos, hablamos de tecnología, y lo que queremos en el futuro es que de alguna forma haya un ente regulador
para que no necesariamente, como tú decías, el entrenador que estudió y que tiene su título está bien, perfecto. Pero el que, digamos que ese entrenador no tiene la experiencia de entrenar atletas de tal o cual circunstancia o tal o cual disciplina. Porque a nivel académico tenemos la CENESID, que te Así es. avala los títulos, digamos. Pero Ajá. esta propuesta es ir más allá. Es ir más allá, es del que yo como entrenador voy todos los años a rendir un examen de mis conocimientos aplicados en circunstancias reales. Eso es un poco lo que hicimos. Entonces nosotros a los entrenadores les decíamos, al cerrar el segundo módulo, eran módulos de viernes y sábado de 8 de la mañana a 7 de la noche, intensivos. En el segundo módulo, que fue en marzo, les dimos diferentes escenarios de deportistas. Este es un deportista que tiene 50 años, que ha tenido estos antecedentes de salud, que va a correr la maratón de Nueva York, que quiere hacer este tiempo y que tiene estos horarios, y esta es su vida. Necesito que le hagas 4 meses de entrenamiento y sustentes el por qué. Entonces, claro, les ponemos a pensar a los entrenadores situaciones en reales. situaciones súper reales y tienen que pasar al frente como cualquier tesis a decir, yo le hago esto, porque Necesita basados en la esto, tal, ciencia tal. y en la experiencia, así debería entrenar. Entonces, creo que esto es algo disruptivo porque no hay en varios de los países de Latinoamérica, no existe, pero sí deberíamos ser evaluados. Justamente para que no pase lo que vemos todos los días. ¿Sabes qué? Me estaba entrenando mi amigo con Training Peaks mismo y toda la cosa. Y revisamos el entrenamiento que le estaba haciendo el amigo que tiene experiencia porque se corrió 10 maratones. Era una barbaridad. O sea, le iba a matar porque tal vez él tiene la experiencia de 10 maratones, estaba Y queriendo puede hacer que haga lo eso, mismo. claro. El atleta que estaba empezando hace 3 meses. Esas cosas son las que vemos todo el tiempo y ese es un dolor que tenemos a veces los entrenadores de chuta. ¿Cómo no se murió este man? Claro. Entonces nosotros nos tomamos súper en serio y hemos de alguna forma profesionalizado el entrenamiento amateur. No quiere decir que no hemos entrenado o no entrenamos atletas que ya se dedican o que profesionales o de élite, pero el 98% de nuestros atletas son atletas amateurs que se toman en serio el deporte. Y creo que debemos ser súper responsables porque a diferencia de un atleta profesional que en muchos casos se dedica a entrenar, comer y descansar, Claro. un ejecutivo, gerente de una empresa con 400 Claro, colaboradores. O sea, no estás en el alto rendimiento finalmente que puedas entregar tu vida a eso, ¿no? Entonces tiene un presupuesto limitado de tiempo, tiene una familia, tiene un trabajo que sostener y además del Una estrés carga del de estrés entrenamiento. importante. Exactamente. Claro. Eso me parece fundamental, o sea, porque uno cuando tiene una dinámica laboral fuerte, estás expuesto a un estrés constante, o sea, el cortisol. A poco sueño, el cortisol en las nubes. Entonces, de alguna forma hemos profesionalizado el entrenamiento de la persona que se lo toma en serio. Y por eso es tan importante que mi entrenamiento no te sirve a ti, porque tú no tienes la vida laboral, las horas de sueño, el estrés que yo tengo, o sea, es distinto completamente, ¿no? Exacto. Entonces, nosotros entrenamos un montón de personas, alrededor de 600 ya, pero todos tienen un plan totalmente diferente. O sea, si tú comparas el del uno con el del otro, no se va a parecer en nada. Tal vez sí, el fin de semana que son amigos y salen a rodar las 3 horas de ruta y que además son cosas que nos gustan, entonces que no les quitamos. A mí sí es que me quita mi terapia de salir el sábado con mis amigos a rodar 3, 4 horas. Mi mujer, es más, me sabe decir ya cuando por alguna razón no salgo, ya por favor ándate con tus panas porque vuelves ya calmado. Ajá. Entonces, esas cosas no les quitamos a nuestros pupilos porque es lo que en realidad nos mantiene pegados al deporte. Y eso lo puedes adaptar tranquilamente al entrenamiento. O sea, no tiene por qué ser contrario al final. Exactamente. Oye, Pablo, y en estos años, me imagino que historias un montón, no nos da tiempo para que nos cuentes, pero ¿qué dirías tú que ha sido lo más impactante o esas situaciones que has vivido con deportistas que te han dejado una huella más allá, ¿no? Y de sentir valió la pena, o sea, de volver en tu mente y decir, esto que hice valió la pena por este momento. Chuta, tengo un montón, se me vienen a la mente ahorita una rápida, por ejemplo, de un atleta cuando yo estaba empezando y me llama y me dice, oye, quisiera hacer un Ironman. Le digo, ya el de Manta. Me dice, no, el full, que son 3.800, 180 de bici, 42 corriendo. Le digo, chévere. Le había recomendado a ella la Flaca Guerrero, ya que somos amigos, la Flaca entrenó con nosotros incluso, y le había recomendado hace años. Y ella me dice, y vivo en Miami además, y ya me inscribí en el Ironman de Cozumel. Le digo, ya, chéverazo. De mis primeras pupilas, digo, extranjeras, digo, a lo bestia, un gran reto.
Oye, ¿y qué has hecho? ¿Has corrido alguna maratón? ¿Cuántos Ironman 70.3 has hecho? No, nada. Y yo, hijo de madre. Ahora ya no hacemos eso, pero en ese entonces le dije, chuta, bueno, veamos qué pasa. Teníamos unos 8 meses para entrenar, ¿ya? Pero ella no tenía mucha experiencia. Entonces, llegó a la carrera, te estoy resumiendo, entrenó bastante bien, mejoró mucho, se compró su bici de triatlón, toda la cosa. Y llegó a la carrera, Ironman de Cozumel, empezó la carrera y tú les puedes traquear. En ese entonces no podíamos traquear tan fácil como ahora con la aplicación, pero le podías traquear en la página web y toda la cosa. Completó la natación, ya, qué bueno, nadó, salió, se demoró no sé cuántas horas en la bici, completa la bici. Digo, qué maravilla, completó los 180 kilómetros de bici. Sí tiene el tiempo para llegar a tiempo corriendo. O sea, así camine, trote, va a llegar a tiempo y va a ser mi primer Ironman completa. Y ella va a estar feliz con su primer Ironman. Y para resumirte rápido, no salía de la transición. Yo veía tiempo de transición, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Digo, ya se está maquillando, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no sale a correr? Desesperado, y en la computadora, además con el cambio horario, aquí era de noche. Y ya me fui a dormir, no salió. 1 hora y pico en la transición, dije, ya, se retiró. O sea, no hay de otra, no estuvo lista, qué pena. Claro. Primer fracaso. Y ahí me acuerdo y digo, pucha, creo que soy amigo del hermano y le vi en alguna foto en el Instagram con el hermano. Le voy a escribir al hermano en Facebook. Le escribo al hermano, oye, ¿cómo está la Paola? Oye, se cayó, se hizo pedazos. Yo dije, chuta, qué pena, por eso ya no salió. Me dice, no, sí, pero está corriendo. Le digo, pero no hay cómo traquearle. Me dice, se cayó, pisó una botella al llegar en la bicicleta luego de los 180 kilómetros, salió volando, se fue de boca, está ensangrentada, está lastimada el tobillo. No. Y pucha, es el peor escenario, ¿no? Y digo, ya, pues, o sea, se jodió. Me dice, no, pero está corriendo. Le dejaron correr, perdió en la caída el chip. Entonces le dieron otro, por eso no le puedes traquear, pero está corriendo. Yo, hijo de madre, wow. A la final me quedé dormido. Me despierto con unos mensajes, llegué con no sé qué, una foto ensangrentada, hecha pedazos. Pero bueno, terrible. Yo feliz, ¿no? Ajá. Tú feliz, pero claro, no ya. tanto. Y claro, la noche anterior a esa carrera, no es que tenía en ese entonces un esquema de reuniones precarrera como tenemos ahora y todo. Simplemente la noche anterior a la carrera nos reunimos, conversamos y le di ciertos tips de psicológicos, temas nutricionales, temas de ritmos y cosas. Pero en esos tips psicológicos le dije, cuando te sientas en una circunstancia súper complicada, trata de salirte de tu cuerpo. ¿Ya? Y mírate qué tan mal estás ya objetivamente, porque cuando te sientes mal por dentro, dices estoy hecho pedazos, me estoy muriendo. Me retiro, exacto. No me vuelvo a mover de aquí. Exacto, pero cuando te sales un poco, dices, no he estado tan mal. No está tan mal. Y si te empiezas a comparar con el resto que está corriendo al lado tuyo, hay muchos que a veces se les ve hasta peor, ¿ya? Son 14, ella tenía que hacer 17 horas para llegar a tiempo, hizo 16 y piquito con las justas. Entonces, en esa noche le dije ya, te sales de tu cuerpo, te ves y te empiezas a preguntar si es que puedes ponerte y ponte objetivos a corto plazo. Entonces, acuérdate del siguiente punto de abasto. En los Ironman siempre hay cada milla, cada 1500 metros tienes un punto de abasto, un punto de abasto. Entonces le dije, corre a tu siguiente punto de abasto y ahí decides si continúas o no, sin saber que se iba a caer, ¿no? Entonces, en la llamada que tengo me dice, oye, eso me sirvió un montón. El ponerme objetivos a corto plazo. Porque en 2 patadas me di cuenta que ya estaba en la mitad, que ya estaba acabando, que estaba en la última vuelta y llegué a tiempo. Pero ahí no acaba la historia. Pasaron unos meses y yo me fui justamente a estudiar a Estados Unidos y me dice, oye, vas a estar aquí cerquita. Yo fui a Claremont, que es en Florida igual, y ya estaba en Boca Ratón, a 1 hora tal vez. Me dice, venme a visitar y si quieres te quedas aquí. Luego llegó mi esposa también. Le digo, bueno, sí, de una, para conocerte. Llego a la casa, le timbro, sale y se pone a llorar. Pero a mares, ¿no? Y me abraza. Entonces yo así, ya que... wow. Claro, me dice, esto es lo que pasó. Al acabar ese Ironman, me di cuenta de que yo puedo hacer todo lo que me proponga. Y ella llevaba mucho tiempo tratando de cambiarse de trabajo a un trabajo que le iba a dar mucha más seguridad, seguro social y demás en Estados Unidos, que sabes que es complicado. Pero fue alargando esa reunión o esa presentación que tenía que dar en público para esa ascensión, ¿ya? Hasta que dijo, no, si pude hacer un Ironman y reventada la cara, ensangrentada y acabé, yo puedo hacer cualquier cosa. Entonces, en ese transcurso de tiempo, que no nos habíamos visto,
hace la presentación, le ascienden, le cambia la vida a ese trabajo y por eso eran las lágrimas. Claro, Entonces, eso es el poder del deporte, claro. el darse esa oportunidad y el saber que te puede cambiar la vida. Es que es eso, ¿no? Al Ujú. final uno ve cómo cruza la gente por la meta, cómo se sube a un podio Y y hay tú no tantas tienes historias idea de qué todo lo que... significó eso para el deportista, Exactamente. ¿no? Y al final ustedes acaban interiorizándose también en todas Claro, esas historias y claro. situaciones. Entonces, sí, me ha pasado que me han llamado pupilos y que se nos ha ido las lágrimas a los dos de Mm, ahí, porque me acuerdo uno de los mejores triatletas del Ecuador me llama y me dice, quiero que me entrenes. Él ya había ganado todo. Y digo, pucha, yo feliz. Y preparamos súper bien una carrera, nos cae la pandemia. mm, Cae la pandemia, pasamos la pandemia y luego fue al Ironman de Florida y ganó la general del Ironman. Y claro, me llamó con una videollamada llorando a mares y yo también llorando al otro lado. Mi mujer no entendía nada, solo se mm. reía y eso es lo que nos hace el Y esa deporte, o sea, te mueve, conexión. ajá. Qué lindo. Oye, y en la parte final, ¿cómo les encuentra la gente, no? Porque alguien seguramente que nos escucha, nos ve en nuestro Facebook Live, nos escuchan también en JC Radio Sports en la ciudad de Guayaquil y dirán, bueno, yo también quiero, también me suena, parece que por ahí es. Claro que sí. A ¿Cómo? ver, lo ¿Cómo más va? fácil en este mundo ahora son las redes Redes sociales. sociales, Entonces, claro. @bet como apuesta en inglés, B Ujú. grande ET, Bet Endurance. Tú le pusiste este nombre antes de que estén tan de moda las apuestas. Ahora Sí, todo es bet, ¿no? lo bueno es que, sí, lamentablemente no, Y no es tan bueno quizás para alguien nosotros lo puede ahora. relacionar hoy, Exactamente. claro. Pero nuestro eslogan es, que está en inglés justamente por eso, pero es Bet on You, es apuesta por ti. Ujú. Porque si algo nos hemos dado cuenta es que la gente a veces no confía en sí mismo. Y Mm. como entrenadores llegamos a decirte, oye, no, si eres capaz. No, voy a bajar las 3 horas de la maratón, ¿estás loco? No, sí, sí puedes, vas a hacer 2:58, aquí están los datos, sí puedes. Ujú, Y van y hacen, y a veces hasta menos de eso. Entonces, ujú, nos dimos cuenta que la gente tiene que apostar por sí mismo. Y por ujú. eso un De poco ahí nació el nombre, por si el acaso. eslogan. Ajá. No nació de ahí, el eslogan nació de ahí. Nuestra local de bicis Ajá. empezaba con B y de ahí era Bicidil Endurance Team, BET. Mm, Luego vendimos ese negocio, ya no existe y demás, pero se quedó el quedó el BET. bet. Y ahora Y salió coincidió de bet. un pupilo nuestro, salió justamente este Bet on You. Nos dijeron gracias porque apostaron por mí y me di cuenta que sí puedo rendir. Y eso es lo que vemos Claro. todos los días. Gente que te dice, no, pues que nunca he corrido, nunca me he subido a una Pero bicicleta sabes, y ahora el está... mensaje tan poderoso que es que alguien te diga objetivamente que puedes hacer eso. Ujú. O sea, no te digo por motivarte, te digo porque ya te medí el ritmo cardíaco, Sí, ya porque sé tu estoy viendo. rendimiento kilómetro. Entonces te digo con todo un conocimiento y objetividad que tú puedes hacer tal cosa. Es como súper poderoso al Sí, final, sí, ¿no? en muchos casos yo les digo, llegas a la carrera ya con una polla, como teníamos en el colegio, de que, a Claro. ver, estos son mis ritmos en la carrera y simplemente si obedezco, ejecuto y cumplo con Vas la nutrición aplicando. y demás, Claro. voy a Qué lograrlo. loco, ¿no? Porque en serio, el cuerpo es una máquina al final también. Y si le entiendes, le estudias, le trabajas, Sí, puedes conseguir eso, ¿no? así es. Porque y a veces parece como que, no, le fue bien porque nació con ese No, talento. no. Puede ser que Vemos alguien mucha más nazca con disciplina que talento. talento en las cientos de personas que Claro, entrenamos. Ajá. claro, es que es así. Oye, Pablo, qué gusto ha sido tenerte. Muchas gracias, Michelle. Tengo todavía un ratito. Yo ya te iba a despedir, pero me dice la producción que tengo un ratito más, así que mejor para mí, porque estas historias me apasionan. Tengo más si Me quieres. apasionan profundamente. No sabes qué te iba a preguntar, porque esta semana fue mucho de escuchar, ¿no? A propósito de Richard Carapaz, Así es. que le fue maravillosamente en el Tour de Francia, ganando 2 etapas, una de ellas la etapa reina. Nosotros entrenamos al Club Richard Carapaz. El último, imagínate. Y mucha gente dice, no va a haber otro Richard Carapaz porque él nació con esa condición y el talento de Carapaz no lo va a tener nadie. Y ya me pasó esto que yo debatía con mis compañeros de la radio y ellos decían, no, es que lo de Carapaz es porque él es alguien que nació con unas condiciones superiores y además se ha esforzado y no significa que hay de esos ciclistas en el Ecuador. Y yo le decía, no, sí hay. Probablemente no se hacen las cosas en las bases para que esos Richard Carapaz sigan saliendo, ¿no? Y desde el mismo Richard, de la mano del Grupo Futuro, justo, se está haciendo. No se ha contado mucho lo que está haciendo el Club Richard Carapaz, justo. Estamos ya trabajando más de 2 años con ellos y hay unos talentos que no te imaginas.
Hermoso, Pero no me encantan solo, esas no noticias también. solo es el talento, sino lo que se está haciendo detrás. Ujú. Desde, como para nosotros el tema de la capacitación es súper importante. Ujú, Tenemos los dos entrenadores monitores que están en Tulcán, que ujú, están en Carchi, y Juan Carlos, uno de nuestros entrenadores, ha estado todo este proceso en un tema de capacitación a ellos. ujú, Mucho de lo que hemos aprendido nosotros en estos años estamos aplicando al modelo Club Richard Carapaz. ujú, Justo antes de que... No, ya estaba en Francia cuando nos reunimos la última vez Richard y las empresas que son las que están aportando, que son ujú, las de Grupo Futuro, de Roque Sevilla. ujú, Y justo él decía, aparte de que ya estamos creando, entre comillas, nuevos Richard Carapaz, estamos ayudando a que estos chicos tengan una oportunidad, si es que ya no van a ser ciclistas, ujú, probablemente van a poder ser nutricionistas, deportólogos, de esto, ujú, porque se está apostando mucho más allá solo del rendimiento deportivo. ujú, Entonces, creo que desde esa parte se están haciendo cosas. Es más, ujú. vamos a hacer una convocatoria de este noviembre, diciembre, para que crezca el club. Ahora estamos manejando 22 chicos, pero probablemente vayan a entrar unos 8 más Ujú. de diferentes regiones del país. Entonces, la idea es encontrar esos talentos. Al principio van a ser a través de tests. No tienen que venir a Quito o ir a Tulcán para Ujú. chequearles. Que es, los Y vamos a chequeos hacer una ya tienen selección un componente de tecnológico. medición tecnológica muy Así es. importante, ¿no? Ajá. Que es Y importante dentro de eso. los seleccionados ya se va a hacer algo un poco más cercano. Incluso probablemente esté Richard justo con nosotros en todo este proceso. Y nos llena de orgullo, Sería porque empezamos hermoso. con un piloto de 7 chicos Ujú, y el rendimiento se disparó. Los chicos que ahora son los entrenadores fueron ciclistas ujú. y ahora ya tuvieron una oportunidad. Simplemente tal vez vieron que no era por ahí el continuar como carrera de ciclistas, pero ya son Pero entrenadores, pueden están a cargo, formar, claro. son formadores de estas nuevas generaciones. Entonces hay buenas noticias. Qué lindo eso. Y lo que a mí me sigue siempre, ¿no? Y lo digo en este espacio, me sigue costando decir y creer, es que la empresa privada es la que al final termina gestionando todos estos avances que se pueden hacer y que no son cosas imposibles para el ámbito público, no lo son, No. pero es como que no hay esa conexión, esa Eso es lo que sinergia nos de lo falta. que sí se hace Ujú. en el Nosotros desde el país. lado privado nos cuesta entender cuáles son todos esos pasos a seguir para que haya esa conexión. Ujú. Entonces, desde nuestro lado, por ejemplo, como BET, estamos ayudando en un tema de contactos con nuevas empresas que quieran Ujú. seguir aportando y apostando por este proyecto que sigue creciendo y que no se le ha sacado el jugo porque desde el lado de la empresa privada, desde Grupo Futuro, más bien ellos lo han hecho mucho de corazón, no, Ujú. no han querido No es estar porque quieren yo las quiero cámaras, las las cámaras ni las portadas. portadas, más bien nosotros ahora sí estamos de alguna forma eh, mostrando ese agradecimiento a las empresas Ujú, de que ya son varios años que ujú, están aportando y que se merece para que se contagien otras. Ese es ujú. el objetivo y justo en este proceso de selección también, Dios quiera tengamos ese apoyo de la empresa privada. Y que sea una semilla también, ¿no? Porque no es una empresa privada apoyándote de un año o dos, sino que al final ya has hecho un proceso que nos El puede sacar fideicomiso lleva deportistas alrededor de 7 años importantes. ya. Qué hermoso eso, Ujú. ¿ah? Qué hermoso. Tú dices que ahí está el próximo, Ahí hay un chico de 15 años, no os voy a decir quién todavía, pero ¿sí? es un talento increíble. Espectacular. Y chicas, Y que me lo digas, que, que me lo que digas tú ya me da otro tinte, sí, ¿sabes? Porque a mí me dicen a veces, hay un chico muy bueno en tal equipo. Yo digo, ah, buenísimo. Pero a mejor, que veces estén atentos a las redes hay también gente del... que lo vio competir y le Sí. vio pasar y dijo, ah, no, tal, porque tienen visión, ¿no? De la experiencia. Ujú. Pero si tú me dices es porque además hay unas Ya hay un poco de mediciones datos de por por ahí, sí, sí, medio que sí. debe ser una buena Entonces, sí, noticia. chicos y chicas, mejor que estén atentos a nuestras redes sociales, a las redes sociales del Club Richard Carapaz, Ujú. porque les vamos a ir contando justamente qué es lo que va pasando en todo este proceso. Esas son las cosas que a mí me gustan. Y por eso valieron la pena estos 10 minutos extra que tuvimos Muy bien. aquí, porque ya nos íbamos a despedir y no me Así ibas a es. contar lo más Así es. importante. Ujú. Esto que se está trabajando con el club de Richard Carapaz. Qué lindo. Gracias, Pablo, por tu tiempo. Ha sido súper Michelle, muchas valioso gracias. la invitación para una futura ocasión abierta. Sobre todo cuando tengas buenas noticias, nos gusta que este espacio sea de eso, ¿no? De lindas noticias del deporte ecuatoriano, de nuestros ciclistas, de lo que se está haciendo y qué bueno saber que hay gente que se ha entregado a pleno Y por estamos esto. trabajando en algo parecido, pero en el ámbito atlético. Ujú. Entonces, estamos sembrando las semillitas justamente con una pista de atletismo. No hay muchas pistas de atletismo.
Si es que no perteneces a una federación, No a una puedes concentración, entrenar. no puedes entrenar. Ujú. Entonces estamos justamente poniendo las semillas para que se pueda replicar este modelo, pero en el ámbito atlético también. Ah, muy bien. En el atletismo tenemos tremendos talentos Y también. vivimos a 2.400 metros, las mejores condiciones. Somos En perfectos este, para las carreras de fondo, por sí, ejemplo. Somos exactamente. En perfectos. Kenia, por ejemplo, donde salen los mejores Ujú. atletas a nivel mundial de maratón, de carreras de larga distancia, viven a 2.400 metros, igual que Cumbayá, Tumbaco, Ujú. Puembo, Valle de los Chillos. Claro, es que tenemos historia pura, es que Ujú. tenemos un Rolando Vera, o no tenemos, Y no tenemos un tenemos, y Franklin tenemos dos Tenorio, pistas, Marta tres pistas Tenorio, es en que una es ciudad de una 3 locura. millones de Es lo habitantes. que yo siempre critico de la estructura del sistema a nivel privado, a nivel público, perdón, gubernamental. Pero me alegra saber que del lado privado se están haciendo cosas tan lindas y que también son un aporte, sin duda, y parte de eso eres tú y lo que haces, así que No, no, te nuestro agradecemos. equipo, nuestro Y equipo. tu equipo, pero hay que saber reconocer también el liderazgo, sobre todo, ¿no? De decir, bueno, esto hay que hacer, se hace, se camina y con los años pues se cosecha también cosas importantes. Gracias Muchas gracias. por acompañarnos, ¿no? Gracias, Michelle. Un gustazo y gracias a ustedes por su sintonía. Nos reencontramos el próximo martes aquí en Persiguiendo el Podcast.